Muy bien, ahora sí, formalmente largamos. Esto es solo una vuelta más. Máquina del tiempo. Te invito a viajar 14 años atrás. 24 de julio de 2008. Mirá una tapa del diario Clarín de hace 14 años exactos. Cambio clave en el gobierno. Se fue Alberto Fernández. El jefe de gabinete renunció por el desgaste político. Escuchen esto. Que le provocó la pelea con el campo. También se fue enojado con Kirchner por el manejo del conflicto y por la permanencia del polémico Moreno. Lo reemplaza Massa, intendente de Tigre, muy cercano a los Kirchner, bien visto en el peronismo. Ahí lo tienen a Massa, más joven. A la derecha, la sociedad no nos quiere ver discutir, sino trabajar. Varias moralejas. La primera es que 14 años después estamos parados en el mismo lugar, trágicamente, porque todos los números de la economía, los números sociales están empeorados. Y es que Argentina sigue con severísimos problemas de caja. Aquel 2008 no fue un problema del campo contra el campo nacional y popular. Esa fue la consecuencia, la creación. Lo que hubo ahí fue un problema de caja. Néstor Kirchner se dio vuelta y dijo: necesitamos plata. Vayan y busquen un lugar de donde sacarla. El campo tiene esta, entre comillas, renta extraordinaria por el valor de la soja. Allí vamos. No midieron bien la escala del conflicto en el que se metían. Terminó en una guerra política que dio origen a, como en el truco, una división. Nosotros y ellos. Nosotros somos el campo nacional y popular. Ellos, los antipatrias, son el campo a secas y los cipayos, y siguen los éxitos que ustedes ya conocen. 14 años después, frente a la impotencia absoluta, les contaba hace un ratito que no hay ninguna batería de medidas preparadas, listas para darle play y lanzar mañana. De hecho, lo contaba Pablo de León, Batakis viaja a presentarse formalmente ante Georgieva del Fondo Monetario. Ahora voy a ser tu interlocutora. Digo, no hay ninguna batería prevista. ¿Y saben por qué? Porque no está pasando nada entre Alberto Fernández y Cristina cada vez que se juntan. No hay ningún tipo de acuerdo, no hay un rumbo compartido. Y hasta si ustedes me preguntan, no sé hasta qué punto hay noción de la gravedad. Lo que sí hay es impotencia. Alberto Fernández ahora está repitiendo, habiéndose ido en 2008, 14 años después, está repitiendo una partitura que en ese momento le resultaba incómoda y ajena, y es: el campo esto, el campo lo otro. Ahora, como está despoderado, no empoderado, y sin la autoridad para imponer, se sube a un relato que es: ahí abajo de tu silobolsa, señor Campo, hay 20.000 millones de dólares que, si vos los liquidás, nos resuelve esta tormenta. Sean solidarios, señores del campo, dice el kirchnerismo duro. Es decir, apela a la misma fórmula de siempre. Juego de suma cero. Si hay gente que carece es porque hay gente que tiene de más. Si estos codiciosos distribuyen y entonces liquidan sus divisas, Argentina sale a flote y se equilibra. La misma lógica perversa de siempre. 14 años después estamos en el mismo lugar. Cuando Alberto Fernández complete su mandato en diciembre del año que viene, se van a cumplir 20 años desde que Néstor Carlos Kirchner fue presidente. De 20 años, 16 los manejó el kirchnerismo. De los últimos 20 años, cuando se cumplan el año que viene el cierre de Alberto Fernández, 16 de esos 20, 4 de cada 5 minutos, el timón del barco lo va a haber manejado un gobierno kirchnerista. Y estos son los resultados. Impotencia. Y frente a la impotencia, ¿qué vemos? El chivo expiatorio, los malos de Titanes en el ring. Hay un comunicado hoy de diputados del Frente de Todos que, por supuesto, ¿a quién acusan? Al universo entero de dar un golpe. Miren, comunicado del bloque de diputados y diputadas del Frente de Todos. Expresamos nuestro firme repudio a las maniobras y expresiones de neto corte golpista que aparecieron en los últimos días. Brutal corrida cambiaria que pretende una devaluación abrupta de la moneda nacional. Mi asterisco y pie de página. Atención, muchachos, lo padeció Macri también. Que hay corridas
a los amigos, entre comillas, y corridas al... ¿Cómo es esa lógica? Siempre persecutorias contra nosotros. ¿No será más importante la brecha cambiaria? Me pregunto, sigo leyendo. Pedidos de juicio político a nuestro presidente de la Nación. ¿A quién se están refiriendo? Pronto lo sabremos. Amenazas a la vicepresidenta, acciones violentas contra el Instituto Patria. Eso es verdad. Hubo ahí alguna expresión de alguna gente que estuvo protestando en la puerta del Patria. Exmilitares, se refiere a Aldo Rico convocando a las Fuerzas Armadas. ¿Qué relevancia puede tener Aldo Rico hoy en la escena nacional? Me parece que de mediana, más que te diría bajita. Dirigentes políticos y operadores mediáticos planteando el adelantamiento de las elecciones. Y yo digo humildemente y cierro con esto. Basta. Es simplemente mentira. La desestabilización empezó cuando Máximo Kirchner dijo: besitos, me voy de la Cámara de Diputados, yo ya no soy más presidente. Y vos, Alberto Fernández, defraudaste a este espacio. Mi papá nunca hubiera hecho con el fondo lo que vos estás por hacer. ¿Se acuerdan de eso? Que fue político un golpazo y además ad hominem. ¿Lo recuerdan? Fue Máximo Kirchner. El Cuervo Larroque. Las amenazas de Cristina después de perder las PASO de vaciarle todo el gabinete. ¿Lo recuerdan? Cada uno de esos misiles en forma de carta. ¿Qué fue más relevante? ¿Eso o un comentario de Aldo Rico? ¿Eso o lo que pudo haber opinado algún periodista de medio, entre comillas, hegemónico? ¿Quién está empujando y empujando peligrosamente a Alberto Fernández desde hace mucho tiempo y ahora algo los asustó y entonces ponen en manos de la oposición y de algunos electrones libres la responsabilidad de un supuesto golpe? El problema es que el truco ya lo conocemos, lo intentaron muchísimas veces. Nadie está empujando a este gobierno y si alguien lo está empujando es Cristina Fernández de Kirchner, que está desesperada frente a una realidad que no puede domesticar según sus deseos. Y no es momento de distribuir. El contexto económico es diferente. Y lo último, el enemigo máximo del kirchnerismo hoy es el año y medio que queda de tiempo hasta llegar a destino. Ese es. ¿Qué hacer durante tanto tiempo? Bienvenidos. Acá está Adriana Amado. Hola, Adri. ¿Cómo estás? Pablo de León. ¿Cómo te va? Osvaldo Bazán. Buenas noches. Lucía Salinas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Siempre recomiendo los domingos, como los jueves están los pasillos de León, los domingos están las columnas de Adriana, googleenlas, y de Osvaldo Bazán. ¿Cómo están? Muchas gracias. Bien, impactado con tu editorial, digamos, porque es todo tan claro, ¿no? Digo, creo que nunca fue todo tan claro. Este asunto de victimizarse y decir, echar la culpa para todos los lados posibles, cuando hace 15 días que estamos esperando que alguien nos diga algo. Y nadie dice nada. Lo que más me llama la atención es, esto es lo que piensan de la población. No tenemos obligación de decirles nada. Digo, estamos en una crisis que es obvia, que es evidente. Vas a comprar las cosas no las podés comprar. Y nadie se cree en la obligación de tener que contarnos algo. Digo, es 1810, la gente quiere saber, el pueblo quiere saber de qué se trata. Y nadie cree, ni la excelentísima, ni el presidente, creen que tengan que decirnos algo. Es increíble. Es tremendo porque además en la incertidumbre se dedican a descalificar rumores cuando en realidad ellos no están dando información. Claro. Y hay toda una construcción de una idea de que esto es 20 años atrás o 40 años atrás, lo que confirma que ellos siguen viviendo en ese pasado. Nunca llegaron al siglo XXI. Pablo, ¿hay alguna suerte? Yo dije lo que me parecía, lo que yo sabía. ¿Hay alguna suerte de paquete de anuncios pensado? ¿Están sirviendo las famosas reuniones que tanta militancia está pidiendo? Che, júntense Cristina con Alberto, las cosas no van bien, se tienen que juntar con Massa. ¿Están dando resultado? No, absolutamente no están dando ningún resultado. El hecho es que se juntan ayer. Yo creo que con inquietud, evidentemente, de la vicepresidenta por la situación económica, pero también Cristina estaba muy alterada por esta idea que circuló y que circuló muy arriba del gobierno de un dólar diferenciado para el campo. ¿Esto qué es? Que hubiera un plazo en el cual, por unos meses, cortito, los
la gente del campo pudiera liquidar reserva. Y ahí vos generabas una cuestión de miles de dólares, esta cuestión que es mentira de 20.000 millones de dólares que está copiada, es absolutamente mentira, no es así. Entonces, Cristina estaba muy alterada con esto. Yo te voy a contar, yo hablé esta semana con uno de los voceros habituales del presidente, no voy a decir el nombre, pero digo, uno de los que ustedes ven todo el tiempo diciendo esto. Y esto me decía el viernes a mí: hay que hacer esto del dólar del campo, así paramos esta corrida, liquidan los dólares ahora y salimos de la corrida y empezamos a ordenarnos. Yo creo que esto está claro con las declaraciones de Juliana Di Tulio, con ese video falso que ahora vamos a ver de Juliana Di Tulio, de hablar de que cómo estaban acopiando. Y esta reunión de Cristina también tiene que ver con que, ojo, el campo es nuestro enemigo, no vamos a hacer ningún chiste con eso y no vamos a irnos de las banderas lógicas. Claro, se olvidan esa bandera que en 2014 Kicillof, cuando le pasó algo parecido, terminó devaluando. Ahí el tema también, en la etapa de esa de Clarín de hace 14 años, un Sergio Massa diciendo: la gente no quiere que nos peleemos. Y que trabajemos. Digo, son los mismos actores, son los mismos problemas, un país profundamente más empobrecido, una moneda muchísimo más devaluada. Y ellos, que son los mismos actores de hace 14 años que protagonizaban esa etapa y ese momento de crisis política también, hoy con una profunda crisis de credibilidad de su gestión de cara a la sociedad también. Y retomo un poco esto que dice Osvaldo. Ellos creen que no deben explicarle nada a la sociedad, pero yo creo que hay una sociedad cada vez más intolerante, a este tipo de comportamientos. Y quizás lo que más les inquieta es, de cara al 2023, que efectivamente van a tener que esforzarse y convencer al electorado de que vienen a hacer algo diferente, algo bueno, a cambiarle la realidad a los argentinos, que van a volver mejores y tantas cosas que vienen prometiendo. Bien, hablemos con Jorge Chemes de Confederaciones Rurales Argentinas, a ver si podemos hablar con Chemes. Podemos. A ver. Chemes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches a todos y muchas gracias por el llamado. ¿El campo tiene, como dice el presidente, 20.000 millones de dólares en silobolsas y debería o podría liquidarlo si no quiere? Técnicamente es imposible que el campo tenga entre 15.000 y 20.000 millones de dólares, como dice el presidente. Si alguien lo tiene, no es el campo. Si el gobierno sabe que alguien de la cadena lo tiene, bueno, que lo diga. Lo que les podemos asegurar es que el campo no lo tiene porque el productor, cuando cosecha, la mayor parte de su cosecha la tiene que vender para afrontar las deudas que ha contraído por esa campaña. Y si algo de grano puede llegar a retener, es para preservar el poder de compra para la próxima campaña, porque seguimos produciendo a pesar de todas las trabas y todo el viento en contra que nos pone el gobierno hacia el campo. Así que lamentablemente creo que el gobierno vuelve a utilizar esta herramienta de atacar al campo para distraer la atención de los errores que comete casi a diario con las políticas que estamos viviendo en este país. No sabemos si esto que yo le voy a decir va a ocurrir o no, pero se habló mucho de un dólar diferenciado para estimular la liquidación de los dólares que el gobierno necesita. ¿Ustedes estarían dispuestos o les puede resultar atractivo alguna forma de dólar diferenciado? ¿Es un incentivo posible si es que esto avanza? Esto ya ocurrió cuando estaba el anterior ministro de Agricultura y Ganadería. Hubo un periodo donde hubo una reducción de retenciones para exportar. Y la realidad es que la respuesta no fue la que se esperaba. El productor no quiere que le permitan vender en un lapso estipulado. Lo que quieren es que haya medidas que vengan del Estado y que solucionen los problemas estructurales, que es la alta carga impositiva. Si queremos que nos bajen las retenciones, que las bajen definitivamente y que haya un cronograma de baja. Pero no sirve de nada que vengan y nos digan que durante 90 días vamos a poder vender con menos retenciones. Yo creo que al contrario, esto generaría un panorama de mayor desconfianza y llevaría a que el productor lamentablemente tenga que guardarse lo poco que le puede quedar en su propia moneda, que es el grano. No hay ningún valor de... No hay confianza. Chemes, no hay ningún, digamos, porque todo depende del precio también, pienso yo. ¿No hay ningún precio de este dólar soja que les resulte atractivo?
Mire, en la medida en que sigamos con la carga impositiva que tenemos y las retenciones, no es que no resulte atractivo, pero es muy difícil encontrar esa atracción. Fíjese que de todos los valores de dólares que estamos hablando estos días, la exportación de granos se convierte a dólar oficial y al productor le termina llegando entre 87 y 91 pesos por dólar. Así que por más que lo hagamos atractivo, lo que acá necesitamos es una fuerte rebaja impositiva de retenciones o en la herramienta que sea, pero definitivamente tienen que ser señales claras, vuelvo a insistir, que den confianza y que el productor sepa que a un mediano o largo plazo, de última, si no es largo, a mediano plazo, tenga un horizonte en el cual pueda decir, bueno, yo invierto y tengo una mediana seguridad de poder recoger algo, ¿no? Chemes, hay una narración, un relato que el gobierno comunica a sectores allegados al kirchnerismo y es que el campo tiene que hacer, esto palabras del sector que yo le digo, no mías, un gesto, casi le diría yo, un gesto patriótico. Es un momento complicado. ¿El campo va a colaborar o no va a colaborar? No son palabras mías, ya sabe lo que le planteo. Sí, clarísimo. Mire, creo que en la historia argentina, si hay un sector que ha apoyado al país y ha estado en todo momento alerta para colaborar en los momentos de crisis o cuando el país lo necesitó, fue el sector agropecuario. Cuando hizo falta cosechas, las tuvimos. Cuando hizo falta sembrar más, estuvimos. Así que, sinceramente, y esto lo digo, pero muy sinceramente, creo que el campo es el único sector que no se le puede, arrogar de que no ha estado a la altura de los acontecimientos en los momentos en que el país lo necesitó. La última breve. Se habló mucho con imágenes aéreas de los silobolsas, como allí está la riqueza que si se liquidara, bla. ¿Ustedes tienen miedo que esto produzca algún ataque así? Tocamos madera para que no ocurra ataques a silobolsas, etcétera, como toda esta oleada de hacer el foco en las silobolsas. Mire, siempre existe ese miedo. Este gobierno tiene un componente ideológico muy fuerte y donde hay sectores del gobierno que muestran yo le diría que una confrontación o un ánimo de confrontación con el campo. No sería nada raro de que esto se transforme en algún acto de vandalismo como hemos tenido en otros momentos. Ojalá no ocurra, ojalá reine la cordura y evitemos de tener problemas más graves de los que ya tenemos. Usted no sé si lo ve, Chemes, pero nosotros estamos viendo ahora imágenes que compartió, por ejemplo, la senadora Di Tulio, como si estos fueran silobolsas de soja. Después se supo que no, que esto era girasol, que era otra cosa, que no tenía nada que ver, y mostraban estas imágenes aéreas para mostrar algo impactante. Fíjense cuánto acumulado ahí, si todo eso se liquidara, etcétera, ¿no? Además, fíjese que inclusive fue reconocido que esa filmación que estamos viendo son centros de acopio o industrias, pero no es el campo de ningún productor. La verdad que por eso digo que a veces se utiliza todas estas herramientas de forma tendenciosa para generar una confrontación del campo con la sociedad y dejar mal parado nuestro sector. Chemes, muchísimas gracias. Muy amables a ustedes, gracias, hasta siempre. En un ratito vamos a estar hablando, ya está, Patricia Bullrich. Ojo, porque en el comunicado de los diputados del Frente de Todos están diciendo que ya se está hablando de elecciones anticipadas, digamos, de temas tabú que nadie menciona por una cuestión de respeto institucional y porque además sería una catástrofe para todos, por supuesto, pero también dan a entender que cierta oposición está subida a esta idea de cuanto peor mejor. Vamos a hablar de este comunicado con Patricia Bullrich en instantes. Pablo de León. Bueno, vos sabés que Batakis se fue a Estados Unidos y vuelve el martes, iba a formar parte de este viaje que hacía el presidente, que se aplazó por el tema de que Biden, el presidente de Estados Unidos, tiene COVID. Esto quiere decir que no va a haber anuncio de ninguna medida de relevancia, ni mañana ni pasado. ¿Qué es lo que preocupa acerca del presidente, de quienes lo ven al presidente inactivo? Que dicen, una vez más, la cronoterapia, que es esperar,
ver que las cosas sucedan. ¿A qué? A septiembre, que es cuando se dejaría de gastar plata fuerte en la exportación en importación del turismo. Claro, en la importación de energía, Sí, y turismo. entonces dejas de comprar los barcos y ahí bajaría. Esta es la solución que algunos ven que el presidente, en el marco de su discusión sin saldo con Cristina Kirchner, de qué medidas tomar, esta cuestión que vos marcabas antes y que charlabas con Chemes, el objetivo es el campo que acopia, es la policía en la puerta de las cuevas. Todas soluciones a medida del cristinismo, que Batakis no va, porque Batakis va al Fondo Monetario a pedir una señal a los mercados. Con lo cual estás viendo un Y gobierno... Batakis va a presentarse en sociedad Sí. y a mostrar que ella va a ser la interlocutora, digamos, va a formalizar su rol. Recuerden ustedes que tiene que ir siendo aprobados de los tramos con el Fondo Monetario Internacional. Guzmán tenía mucho vínculo con Georgieva. Ahora se va a presentar Batakis y va a decir esto que todavía está en lápiz negro en Argentina, que soy yo. Porque Cristina no fue a la asunción de Batakis, porque Cristina le pasó el teléfono a Kicillof y Kicillof tiene contacto con Batakis. Y Cristina habla con Batakis y Batakis le tiene que ir contando lo que va a anunciar o las medidas, pero no pone las manos por ella Cristina, porque si sale mal, su futuro electoral no quiere que se pegue con eso. Ahí, Pablo, corregime, pero Batakis cuando apenas había asumido dijo que iba a cumplir con las mismas metas que el FMI había acordado con Guzmán, algo que a Cristina Kirchner tampoco le había gustado. Después esa primera declaración quedó un poco desdibujada. La verdad es que es una situación bastante compleja, igual la de la ministra, que tiene que sentarse ahora con el FMI, presentarse como la ministra que va a garantizar el cumplimiento de ese acuerdo, pero a la espera de lo que pasa a puertas adentro. Y por eso mismo, En principio, la excelentísima hizo todo lo posible para que Guzmán se fuera. Una vez que Guzmán se va, se enoja porque Guzmán se va y no hay ningún plan B. Digo, da la impresión de que no supo para qué lo echó, ¿no? A ver, el plan B no existe porque los convenios con el Fondo Monetario están firmados. Claro. Y no es la ministra la garante de eso, es la Argentina. Pero Adri, esos si vos convenios no los firma tuvieras- una persona, vos los no firma un país. tuvieras el acuerdo con el fondo, si vos no tuvieras el acuerdo con el fondo, tenés un problema de sobreemisión Obvio. y de peligro de superinflación, que es el riesgo máximo. Ese es el riesgo máximo hoy por fuera del Fondo Monetario. Pero Y eso es lo que dice Alberto en la reunión que se difunde el otro día con un grupo de intendentes en la localidad de Pila, en la cual algunos dicen que lloró. No es que lloró, sino que se quebró y empezó a hablar y dijo eso. ¿Qué hubiera sido de nosotros si no teníamos el acuerdo con el fondo? Y después me dicen que hay funcionarios que no funcionan. Toda esa catarsis, que obviamente llegó a oídos de Cristina, hacen este estado de situación en la cual se juntan, no se juntan. Se juntan, Massa estuvo mirando a Tigre que le ganó a Platense. No fue a la reunión. Este es el estado de situación de la coalición gobernante, con la responsabilidad de pensar que de acá a septiembre podemos esperar que bajen las No, pero además que importaciones. la realidad se acomode sola, como hablamos Es con tremendo. Fausto Espotorno, que el dólar informal, por ejemplo, mañana no suba mucho porque encuentra un precio de equilibrio. Si es verdad que precio es eso que el mercado está dispuesto a pagar por algo. Digamos. O sea que llegue a su homeostasis justa, a su equilibrio justo el dólar, sin ningún... Desde mañana hasta pero septiembre, además. Claro, hasta septiembre. Ese sería un problema. Igual está bien lo que decía Fausto, porque vos, si vos te pones a ver, parece un dólar pánico el que tenemos ahora, ¿no? Como un dólar, digo, pero está re lejos de lo oficial, que está, sí, claramente su valor ahora. Digo, en 3 meses o en 2 meses, este dólar no va a estar tan lejos de la realidad. Y la acusación, y vamos a hablar con Patricia Bulli también, la acusación para el campo es que buscan una devaluación, y dijo Juliana Di Tulio que haría pasar hambre a millones de argentinos. Es decir, como hay un deseo formal de devaluación de algunos sectores que están empujando para que eso ocurra, y eso traería hambre. Como si fuera la herramienta que están pidiendo. ¿Eso no es destituyente? O sea, ellos que hacen ese comunicado diciendo de que desestabiliza unas declaraciones de un personaje marginal, ellos que están en el poder están diciendo esas cosas y están siendo leídas por el fondo, por todos nuestros acreedores Adri, internacionales. te la hago más fácil. Perdón. ¿Quién en las últimas horas dijo saqueo y sangre? Sí, claro. Marque Voy. usted con una cruz. El comunicado de Frente de Todos, véanlo ustedes, es de hoy a la tarde.
Diputadas, diputados, expresamos nuestro firme repudio a las maniobras y expresiones de neto corte golpista aparecieron en los últimos días. Brutal corrida cambiaria, pretende una devaluación abrupta de la moneda nacional, pedidos de juicio político a nuestro presidente de la nación, amenazas hacia nuestra vice, acciones violentas en el Patria, exmilitares, esto era por Aldo Rico convocando a Fuerzas Armadas. Y acá esto es interesante porque le preguntaremos a Patricia Bullrich, dirigentes políticos y operadores mediáticos planteando adelantamiento de elecciones. Si después vemos el final del comunicado, también ven que hay, por supuesto, las palabras de siempre, es una operación sistemática, las palabras boutique del kirchnerismo, en donde siempre hay alguien que está golpeándolo o empujándolo. ¿Qué manera de no hacerse responsables de nada? Hubo una primera respuesta. Mario Negri, a ver, Pablo. Una primera respuesta de Mario Negri casi inmediata al comunicado. La desestabilización del gobierno la infringe el Frente de Todos desde el día en que muchos legisladores dieron la espalda irresponsablemente al acuerdo con el FMI. También desestabilizan cuando avanzan con proyectos sin aval del Ejecutivo y empujan al país al abismo. Están en default político. Acompáñenme hoy entonces a charlar con Patricia Bullrich, es presidenta además del PRO, y va a ser importante escucharla a Patricia hoy en el medio de una situación. Patricia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien. ¿Cuál es tu impresión o tu opinión sobre este comunicado hoy a la tarde de diputados de Frente de Todos? A mí me sorprende tanto cinismo. Me sorprende que el oficialismo, que tuvo un Máximo Kirchner que no votó el acuerdo con el fondo, que hace 8 meses que la tiene a Cristina Fernández de Kirchner empujando a Guzmán, y cuando Guzmán se va, todos quedan diciendo ¿qué pasó? Un presidente que va atrás de los ataques que hace la vicepresidenta contra la Corte Suprema de Justicia y que se prende en todas las maniobras en contra de la institucionalidad y de la República en la Argentina. Una Eve de Bonafini que dice que este presidente se vaya ya. Un Grabois que dice va a haber sangre, va a correr sangre en la Argentina, va a haber, les aviso que van a tomar los supermercados. Un gobierno ya fragmentado en miles de pedazos, que cuando el otro día va el jefe de gabinete y pregunta qué tengo que firmar, le dicen nada. No están haciendo nada, paralizado, destruido. Un agujero negro, un gobierno que ha perdido toda credibilidad y todo poder. En vez de hacerse cargo y de pensar cómo salen del agujero negro en el que están y que llevan a los 47 millones de argentinos a esta situación de estar ya con el aumento de los precios día por día, a esto le dicen, quieren buscar destituyentes, quienes se guardan la plata. A ver, háganse cargo de que están haciendo mierda el país. Eso es lo que tienen que hacerse cargo, que están destruyendo la Argentina. Se tienen que hacer cargo de eso. O se deciden a gobernar haciendo cosas difíciles, que es lo que tienen que hacer, o si no, el deterioro que vamos a sufrir los argentinos va a ser enorme. Entonces, déjame tomar basta de cinismo, por favor, basta de cinismo. Háganse cargo de lo que están haciéndole a 47 millones de argentinos. No sé si 47 porque tienen algunos que son parte del problema, que son parte de ellos, ¿no? Déjame señalarte una cosa, que en general, no, digamos, fuera puede ser que esté en tu Perdón la mala repertorio. palabra. Eso, ¿por qué la usaste? ¿Ves algo que no habías visto? No, porque realmente te sacan de las casillas el hecho de que sea, cuando vi el comunicado hoy, realmente empecé a dar vueltas. No puedo creer que no sean capaces de hacerse cargo de que no han podido gobernar, que pusieron un presidente que no es presidente, que la vicepresidenta viene jorobando desde el principio del gobierno, que Máximo Kirchner se fue. Acaban de comentar ustedes que lloró el presidente de la Nación porque
dice, si yo no hubiera tenido el acuerdo con el fondo, a ver, ¿por qué tiene el acuerdo con el fondo? Pero yo quiero recordarles Por Juntos por el Cambio tiene el acuerdo con el fondo y a nosotros nos costó con nuestro electorado ser responsables. Nos costó y sin embargo pusimos el cuerpo y el país tiene el acuerdo con el fondo. Entonces, a eso le contestan los diputados del bloque de diputadas y diputadas nacionales del Frente de Todos, que además se le fue su jefe de bloque para no votar y Cristina Fernández de Kirchner no votó. ¿Esto es lo que contestan? Había circulando, yo creo que de poca seriedad, alguna cosa de ¿harían juicio político? ¿La oposición está pensando en una suerte de juicio político al presidente? A ver, el juicio político, en primer lugar, necesita de 2 tercios. Pero vos también escuchaste eso, que circulando, ¿tiene algún sentido? Nadie de Juntos por el Cambio ha planteado el juicio político. Nadie. Nadie de Juntos por el Cambio ha planteado el juicio político. Nadie de Juntos por el Cambio ha planteado el adelantamiento de las elecciones. A nosotros nos metieron acá en la nuca desde 1 año y medio antes. Váyanse, 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 nos tiraron piedras, nos hicieron de todo. Nosotros no les contestamos con la misma moneda, no somos iguales, somos institucionalistas. Queremos que el gobierno termine. Ahora, si no termina, no es nuestra responsabilidad, es porque están generando una bola de nieve que se convierte en un aluvión. Es decir, el principio del gobierno es el poder para sostenerte. Cuando vos perdés el poder para sostenerte, corre tan rápido, ¿no? La destrucción, la disolución del poder es tan rápida que uno ve cómo de golpe el dólar pasa de Guzmán a Batakis más de 100 pesos en pocos días. Entonces, si ellos siguen en esta lógica de no reconstruir el poder, de atacar hacia afuera, de buscar ahora la lógica que ya la hicieron, es vieja, la de buscar el enemigo, ahora quieren buscar de nuevo el enemigo en el campo, quieren ir por las silobolsas, no lo vamos a dejar. Nosotros lo que sí vamos a hacer es impedir que sigan haciendo daño. Por eso en el Congreso, y eso salió el otro día de la mesa de Juntos por el Cambio, vamos a intentar votar una ley para que no puedan emitir más, porque cada vez que emiten, el paquete de arroz que compra cada argentino se transforma en medio paquete de arroz, porque emiten y siguen tirando plata. Dicen que van a parar de gastar y meten 11.000 personas en planta permanente. Anda a cualquier provincia argentina y todos, hoy recién vengo de un Zoom con nuestros diputados, con una gran cantidad de diputados que querían charlar un rato esta situación, y me decían, en nuestra provincia entran al ANSES y al PAMI todos los días de a 10, de a 20, de a 30. Es mentira, no hay nadie que ponen una norma y la violan ellos mismos. Es decir, no tienen ninguna conciencia de la gravedad de donde están viviendo y no les importa. Si hay alguien que no es de Juntos por el Cambio, que inicia o propone un juicio político al presidente, ¿ustedes lo acompañarían? No, nosotros no vamos a ir por un juicio político. Lo digo porque en un rato hay una versión de que Espert, que va a estar en un rato. Espert ha llamado por teléfono a diputados nuestros y se lo ha planteado. Justamente en esta reunión que tuve, uno de los diputados comentó que Espert los estaba llamando. Pero nosotros en este momento estamos en otro lugar. Nosotros estamos en el lugar de intentar que hagan el menor daño posible y que frenen el daño. Por eso nos interesa mucho más una ley para prohibir la emisión que la figura de un juicio político que además necesita de 2 tercios, que nos va a cambiar el eje del debate. El eje del debate es lo que tienen que hacer ellos. El eje del debate es lo que tiene que hacer el gobierno y que no quiere hacer, porque tiene que recortar gastos, porque tiene que achicar gastos, porque tiene que bajar el déficit, porque tiene que dejar de emitir, porque tiene que hacer todas cosas que no quieren hacer. Y como no las quieren hacer, inflaron una mentira, ¿no es cierto? Y ahora les está cayendo la realidad. Lo que nosotros no vamos a hacer es cambiarles el eje del debate. El juicio político es cambiarles el eje del debate.
es discutir sobre algo que no va a salir porque necesita 2/3 y que no te cambia nada, porque le haces un juicio político al presidente, después viene la vicepresidenta, después viene no tiene sentido. O sea, acciones de Juntos por el Cambio, por lo que vos Concretas. contás, es una propuesta, un proyecto de ley para que no se pueda emitir más. Por ejemplo... ¿Eso es potestad del Congreso? Total. Es la ley orgánica del Banco Central. Que durante 2 años se liberen todos, que tengamos un mínimo imponible de 100, 120 mil pesos para los cargos, para que se abra el trabajo y haya, digamos, muchas personas que puedan entrar a trabajar de manera rápida, porque es mentira que tenemos 7% de desocupación, tenemos millones de personas que están inactivas con los planes sociales, entonces, digamos, la situación de gasto del Estado es enorme. Quiero compartirte, Juliana Di Tulio, una de las frases del domingo fue poner en las cuevas policía. A ver si tenemos la frase y quiero tu opinión sobre eso. Ahí está. Falta acción contra el blue. Es evidente. Quiero ver a la Policía Federal en la puerta de cada cueva. Esto lo contamos, esto es en Futurock. Y lo contamos porque es muy próxima. Cristina es una senadora importante. Sí, te quisiera decir 2 cosas. Primero, el dólar blue está legitimado por el gobierno al decir que le va a vender a los turistas al precio del blue. Así que eso es un sello... Creo que algún dólar financiero. Bueno, a un dólar financiero. ¿Por qué no le venden al campo? ¿Por qué no le venden a todos al mismo dólar? Le venden solo a los turistas. Punto 1. Segundo, a ver, la Policía Federal tiene que ir a meter a las cuevas de los criminales, a las cuevas de los que se salieron de la pandemia de la cárcel y que le están robando a la gente. Que deje de pensar que con la Policía Federal va a agarrar, ¿qué va a agarrar? ¿Un arbolito? A ver, no tiene dimensión de lo que está pasando. Además, que la Policía Federal vaya a buscar a los criminales que ellos soltaron. Eso es lo que tiene que hacer la Policía Federal. ¿Hubo algún tipo de contacto de esta versión que corrió y después se desestimó de necesitamos contar o algún diálogo con la oposición la semana pasada? Como si el gobierno o alguien del gobierno quisiera tener algunas conversaciones con gente de la oposición. ¿Recibieron llamados? Formal no. Si alguno ha hecho algún tipo de charla informal, no lo puedo asegurar. Ahora, que formalmente hayan llamado a la mesa de Juntos por el Cambio o hayan llamado a alguno como para tener una reunión con el Juntos por el Cambio, no. No, absolutamente ningún tipo de llamado ni de comunicación. Es decir, yo creo que se tiró esta bola de tener un diálogo. Ahora, nosotros, si no hay gobierno, ¿con quién hablamos? Es una situación... ¿No hay gobierno? No, es decir, fíjate lo que pasa. Todas las medidas que tiene el gobierno se gastan en 2 segundos. Cuando pasa eso en un gobierno, la disolución del gobierno es tan fuerte, tan grande, que por eso empiezan a tirar estas cosas. La Policía Federal a las cuevas, a buscar las silobolsas, ¿viste? No, señores, ni las silobolsas, ni la Policía Federal a las cuevas. Lo que tienen que hacer es bajar el gasto para bajar la inflación, dejar de emitir, generar cosas importantes, no mediditas. Ahora hacen mediditas tan chiquititas y tan poco importantes que es... En vez de desintoxicar a una Argentina que está intoxicada, ¿no? Es decir, le dan un granito de sal y no pasa absolutamente nada. Actores sociales que si ustedes les toca el gobierno en 2023, estarán en la Argentina. La CGT primero mostró un poco más los dientes, va a marchar en agosto, pero la consigna un poco roto. Cuando haga más calorcito, ¿no? Porque ahora hace un poco de frío para marchar, ¿no? Planifican las marchas con tiempo, ¿no? ¿Qué pensás de dónde está parada la CGT frente al gobierno? Yo quiero, cuando nos toque gobernar, una oposición como la nuestra. Y quiero que ellos se comprometan ahora, desde hoy,
hacer lo que le están haciendo en esta crisis. ¿Ellos quiénes? La CGT, digamos, los grupos piqueteros que están en el gobierno. ¿Que hagan qué? Lo que están haciendo, que es no, digamos, estorbar al gobierno, y mirá que el gobierno tienen para hacerle lo que quieran, ¿no? Tienen para hacerle lo que quieran. Sin embargo, los dejan gobernar. A ver, si queremos un país serio, digamos, los grupos sociales, la CGT, tiene que tener la misma conducta que tiene ahora con el próximo gobierno si nos toca gobernar a nosotros, ¿no? Porque ahora se les, no sé, el filo del cuchillo ya no tienen más filo de cuchillo, ¿no? No tienen ninguna arma, no tienen nada, no tienen piedras, no tienen nada. Ahora están todos tranquilos, cosa que me parece bien. Ahora, me parece bien que la democracia argentina comience a pensar esto seriamente, porque nosotros, y yo te lo digo especialmente, yo no me voy a dejar correr cuando ellos, en la peor crisis argentina, frente al peor gobierno, ¿no?, tienen, como los avestruces, la cabeza abajo de la tierra. Una cosa es como el mundo debería ser y otra como el mundo es. Qué gran frase. Así es. No sabemos cómo se va a comportar. Y si no se comportara así la CGT o algunos movimientos sociales y tuvieran una doble vara, fueron mucho más beligerantes. Habrá que utilizar otras herramientas que tiene la Constitución, como el plebiscito, la iniciativa popular, las leyes que impidan que haya paros docentes contra los chicos que estudian, generar mecanismos para terminar con el modelo de esclavitud moderna de los planes sociales. Hay muchas cosas para hacer, para cambiar las leyes sindicales que dan el total y absoluto dominio de los sindicatos a la misma conducción durante 70 años, 100 años, lo que sea. Entonces, hay muchas cosas para cambiar, hay que animarse. Situación complicada, delicada, ojalá que no se agrave por el bien de todos, pero queda 1 año y medio. Si no se producen anuncios de medidas o movimientos más grandes, ¿qué avisorás de acá en adelante? Falta 1 año y medio. Si no hacen nada, picada, esto va en picada, digamos, y la velocidad de la crisis va a ser cada día peor, porque si vos ya sabés que hay desconfianza, que hay incertidumbre, que no hay gobierno, que no quieren hacer las cosas que tienen que hacer, que buscan estas medidas como las que dijimos, afuera del problema, ¿no? Quieren ir afuera del problema. El problema lo tienen adentro, que es no gobernar, digamos, y siguen haciendo lo que no tienen que hacer, es gastar más, aumentar impuestos. Entonces, va a ser una velocidad que ellos son responsables de esa velocidad, porque no están haciendo lo que tienen que hacer. Cristina debería visibilizarse más, poner la cara, protagonizar más este momento, tranquilizaría eso el escenario. Mira, a mí me tiene bastante cansado este tango entre Cristina Fernández y Alberto Fernández. La verdad es que estos silencios, estas interpretaciones... A ver, ¿lo eligieron Alberto Fernández para ser presidente? Yo por suerte no lo voté. Y le eligieron a Cristina Fernández de Kirchner para ser vicepresidente. Por suerte no la voté. Ninguno de los dos está cumpliendo el rol. Ninguno, porque Alberto no es el presidente, pero Cristina tampoco asume. Es decir, empuja y después da 2 pasos atrás. Y se queda en una situación como diciendo, ¿qué se quiere cuidar? ¿Qué se quiere cuidar? No se va a cuidar con 47 millones de argentinos padeciendo como están padeciendo. Así que este ballet, este tango, este baile, ¿no? Tratar de explicar qué están haciendo, lo que están haciendo es destruyendo el país. Esa es la única realidad.
¿Están todos de acuerdo en una posición más o menos parecida a la tuya dentro de Juntos por el Cambio? Me refiero desde, no sé, Gerardo Morales, Mauricio Macri, Larreta, el radicalismo. Mira, yo creo que la realidad, que desde mi punto de vista nosotros la venimos advirtiendo hace mucho tiempo, yo la vengo advirtiendo hace mucho tiempo, hoy nos encuentra a todos unidos. Quizás en algún momento hubo una idea de que podía haber algún tipo de diálogo, algún tipo de encuentro, y ya todo el mundo se da cuenta que no. Hoy, Juntos por el Cambio tiene una posición homogénea en que nosotros no vamos a aceptar un diálogo que deje al país sin alternativa, porque si nosotros nos metemos en un diálogo con, digamos, que nos quieren tirar para abajo a ese pozo ciego que existe en la Argentina. ¿Por qué? Explica, ¿por qué imaginas así el diálogo? ¿Cómo lo imaginas el diálogo? Porque ellos tienen todo para hacer lo que tienen que hacer. Entonces, ¿qué diálogo es? Si cuando hubo que votar el Fondo Monetario, ellos no lo votaron. ¿De qué diálogo vamos a hablar? ¿Qué nos pueden ofrecer? Si cuando tuvieron que hacer lo más responsable, hacer algo responsable, no lo hicieron. ¿Qué nos van a decir? ¿Vamos juntos contra las silobolsas? No vamos. A propósito... ¿Qué nos van a plantear? Del archivo, sectores, digamos, de prensa, si vos querés más cercanos al kirchnerismo, del archivo rescataron una entrevista que le hacen a Lilita Carrió en donde ella pide que liquiden a los productores. No sé si lo viste. No. Bueno, en ese video Lilita le pide a los productores, por favor, liquiden, etcétera. Y lo usan como diciendo, ¿ahora? Antes... No, es de cuando era gobierno, Cambiemos. Bueno, que también tuvo un cuello de botella, Cambiemos. Una cosa es pedirle a alguien, por favor, algo que, a ver, eso ha pasado en todos los gobiernos, ¿no? Cuando Pugliese dijo... Les hablé con el corazón. Les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. La gente, frente a las crisis, trata de resguardarse como puede. Pero a ver, acá hay 20.000 millones de dólares en granos. Hay 400.000 millones de dólares fuera del sistema. Hay un sistema bancario que solamente tiene un prestamista, que es el Estado Nacional, es decir, que está en default el sistema bancario argentino. Hay empresas que no pueden seguir trabajando porque las importaciones están cerradas. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno, en vez de querer, digamos, agarrarse 20.000 millones de dólares más, es pensar todas las medidas que generarían un shock de confianza. Claro, esto parece ingenuo, porque yo sé lo que piensan, sé su ideología y sé que no lo van a hacer. Les es más fácil decir, vamos contra las silobolsas, vamos a meter a la Policía Federal en las cuevas. Pero el drama que tenemos es que se ha llegado a una situación en la que ellos, acostumbrados a vivir con plata ajena, no la tienen más. Y entonces ahora se encontraron con la realidad que también se encontró nuestro gobierno cuando asumió, que el país está fundido. Acá va a aparecer Pablo de León y va a hablar Pablo de León. Patricia, buenas noches. De todo lo que están hablando del gobierno, la sensación en la sociedad es que este gobierno ya no tiene respuestas. Entonces, la gente empieza a poner el ojo y les pregunto a ustedes, más allá de las diferencias que pueden tener usted, Larreta, quien se presente el radicalismo o el mismo Macri, tienen que tener una sola oferta económica. ¿Van a llegar con una sola oferta y con un plan económico ustedes al año que viene cuando la gente tenga que decidir un nuevo presidente o presidenta? Mucho antes que el año que viene. Ya lo tenemos prácticamente listo. ¿De todos estos sectores? Sí. Las 4 fundaciones, prácticamente listo. ¿Quién lidera el proyecto, digamos, el plan? Son 4 fundaciones. Está Levi Yeyati por la Unión Cívica Radical y hay otros economistas. Está la Cunza y la Espina por el PRO. El economista de la coalición cívica y del peronismo republicano, en este momento no sé los nombres, pero
tenemos documentos que los vamos a analizar entre la semana que viene y la otra. Tenemos documentos de prácticamente todas las materias importantes y sobre todo las más importantes, en donde hay una base de plan común de Juntos por el Cambio que está, digamos, prácticamente listo. Hay, digamos, pequeños detalles. A ver si entendimos. ¿Van a dar a conocer este plan? Que No casi sé si es lo un plan vamos de a dar no sé si lo vamos a dar a conocer porque, a ver, los planes económicos tienen siempre una variable que es cómo está la realidad en el momento en que te toca asumir. Entonces, hoy vos estás trabajando sobre un escenario. ¿Cómo va a ser el escenario al momento del gobierno? Entonces, lo que sí, le vamos a dar la certeza a la sociedad de que está listo. Y yo ya le puedo dar esa certeza de que está prácticamente listo, que faltan detalles. Muy bien, Patricia, gracias por haber venido hoy. Muchísimas gracias. Un gusto, ¿eh? Un gusto. Vuelvo a la mesa. Se va a sumar Claudio Suchovicki. Claudio Suchovicki. El hombre de la corbata dominguera. El hombre de la corbata. Es lo único que me entra, por eso. No te van tan mal las cosas, gordito. Abajo de tu silo bolsa hay 20.000 millones de dólares, dijo el presidente. Y hay toda una operación con un componente fuerte moral, de falta de solidaridad, todo lo que sabemos, porque lo venimos escuchando hace años, sobre que este es el momento en donde el campo tiene que hacer su gesto. Casi te diría patriótico. ¿Qué pensás? Creo que hay una distorsión, creo que te lo explicaba Jorge Chemes recién. Una cosa es el productor y otra cosa es el exportador, finalmente. ¿Quién es el que tiene la mercadería final? Pero de la misma manera, entonces yo te podría decir a todo el sistema político que ahorran dólares y tiene dólares en la caja de seguridad, ¿por qué no vende sus dólares? ¿O por qué ustedes no venden sus cosas? ¿O por qué cada uno no vende? Es propiedad privada y yo tengo la decisión y tiene la decisión de hacerlo de acuerdo a lo que más le den. ¿Y si vendo? ¿Qué me ofreces? Porque el problema, y vos lo decías en el editorial, me lo preguntás a mí, pero vos ya lo habías respondido antes, picarón, que decías, el problema es la brecha cambiaria. Porque a mí me haces vender a $1, perfecto, bárbaro. ¿Y cuánto está el dólar? Y al turista, ¿por qué le vas a reconocer 311 y a mí me vas a reconocer 85? Vamos a suponer una cosa, los incentivos incorrectos. Mira, la columna de hoy yo la titulaba, o la quería titular, mejor dicho, de paso tiro el título, que cuando estás bailando mal, lo más tonto, si querés, es echarle la culpa a la orquesta. ¿Por qué? Vamos a ver si tenés los incentivos incorrectos. Para jugar con un ejemplo. Vos tenés la responsabilidad de conducir el programa. Das la cara, sos el que haces las preguntas, sos el que llevas la parte más, si querés, la responsabilidad si esto sale bien o sale mal. Nosotros somos tus columnistas, acá está el columnista del domingo. El columnista que solo viene los domingos gana 200. Ellos que vienen todos los días ganan 100. Y vos ganás 50. ¿Está bien? ¿Tenés el incentivo correcto? ¿Es lógico? ¿Está bien para ustedes que yo gane el doble que ustedes? No. Ustedes vienen todos los días y yo Vos te vengo... lo mereces. Yo te voy a Mucho, agregar vos te lo algo. mereces. Una de las fuentes de malestar más grandes en las organizaciones es cuando los colaboradores sienten que alguien que está abajo en capacidad de ellos gana más. Cuando se considera que hay una arbitrariedad salarial, eso es una bomba dentro de una organización. Los mineros hicieron un acuerdo, el sector energético hizo un acuerdo donde le reconocen un tipo de dólar. Esto es, como voy a citar un ejemplo de un amigo, es tu mejor empleado, el que más vende, el que te produce gran parte de los recursos, lo tratás re mal, lo insultás, y al que menos te da, al más improductivo de todos, lo mimás, lo llamás por teléfono. Haciéndole empleo estatal en una gran medida. No solo el estatal, hay mucha gente que vos asistís y lo tratás de una manera. Es más, muchos de ellos se jactan de insultar a aquel que aporta, te diría, gran parte del PBI argentino, pero con su esfuerzo, porque en el 2018 sufrieron la sequía más grande de la historia. ¿Y ahí qué hicimos? Fuimos todos a decirle, no, pará, yo te doy de la mía, estás pasando un momento horrible, una sequía. Digamos, renta extraordinaria sí, malaria extraordinaria no. Pero empezá a sumar, no es que, siempre insisto con lo mismo, no es que la naturaleza te da riqueza, ¿eh? Hay tipos que se levantan a la mañana, invierten, compran el campo, arriendan el campo, le meten tecnología, compran tractores, compran...
contra malarias, contra un montón de cosas. No es que, no, ¿sabés qué? Yo justo tengo un campo que lo heredé y lo único que hice es heredarlo y la riqueza se produce sola. Si fuese así, con toda la tierra que tiene la Argentina, ¿no sería millonario el gobierno ya, si ya lo pudiera hacer? Pero quiero sumar Osvaldo. No te olvides que la actual vicepresidenta dijo alguna vez, es un yuyo, crece solo. Bueno, esa idea. Está bien, vamos a eso. Esa frase que fue tan desvalorizante para el trabajo del campo fue uno de los que dio origen a los tractorazos. Claro. En ese momento te estaban diciendo, vos me reclamás si prácticamente lo que haces ni lo haces porque en realidad lo hace el yuyo. Es un yuyo. Eso fue una frase muy mal puesta. Bueno, pero tiene una industrialización, tiene un riesgo, tiene un trabajo... Bueno, pero ahí estamos cazando a eso lógico porque entiendo que el que está mirando y ve lo que estoy diciendo es una obviedad. Pero déjame terminar esto. Y a veces te preguntás, ¿no? Y yo creo que lo hacías vos en el editorial también. ¿A quién le hablan cuando hablan? Porque si hay que mandarle, no sé, si estás cómodo con el valor de equilibrio del dólar, ¿por qué tengo que regular tanto las importaciones y poner un precio diferencial para que exporta, pero no para todos los exportadores, sino para cada uno? Si es el precio de equilibrio, repito, ¿por qué no hay más? Si el dólar blue es insignificante, no forma parte de la economía, ¿por qué tengo que mandar a la Policía Federal? Y si es blue, ¿cómo sé que es insignificante y cuánto opera? ¿Qué me molesta? ¿Que opere o me molesta el precio de referencia? Si estamos en pleno empleo o el mayor desempleo, ¿por qué hay que discutir entonces salario universal y hay que dar asistencia y lo que fuera si teóricamente estás en pleno empleo? No, pero ahí te agrego, el propio Grabois reconoció el otro día, dijo, está yendo fuerte Grabois, dijo que la calidad del empleo que se había creado, que efectivamente se creó, era de empleo bastante precario, de mala calidad. El propio Grabois está denunciando esto. Si te molesta tanto el endeudamiento y el problema fue el endeudamiento y el endeudamiento, ¿por qué no parás de endeudarte? Y finalmente esta gestión es la de mayor endeudamiento si lo tomo por día, por la cantidad de día asumido. Y a una tasa de interés mucho más cara. Podemos estar 3 horas, ¿no?, contando qué me estás diciendo y qué estás haciendo al respecto. Sigo con lo mismo. Si estamos en crecimiento económico y esto es por crecimiento económico, ¿por qué el índice industrial viene cayendo? Y el último mes importante. Porque también, y cierro con esto para no extenderme demasiado también, bueno, decía lo del empleo, pero si finalmente todo esto de la inflación es un tema internacional por la suba de las materias primas, ¿por qué este mes el gas bajó 40%, la soja bajó, todo bajó más de un 20% promedio? Que este mes debería haber sido inverso y muy inferior si es solo por los precios internacionales. Y cierro con un gráfico que era parte de hoy. Y vos también lo mencionabas en la editorial cuando decíamos el tema de la brecha cambiaria. El verdadero problema es por qué me haces vender a 85 si hay un dólar que vos mismo estás pagando a los turistas o querés pagarle a los turistas, o finalmente el contado con liquidación. Y ahí ustedes van a ver un gráfico, obviamente, que estuvo circulando en las redes, que es el tipo de cambio de la Argentina de los últimos 60 años. Y vas a ver que tuvo picos muy fuertes de brecha cambiaria. Esos picos fueron en el 75, Rodrigazo, en el 82, Lorenzo Sigol, que apuesta al dólar pierde, en el 89, hiperinflación, en el 90, hiper, con cambio de modelo económico del mismo gobierno, de Bungibón a Cavallo, en el 2001, en el 2014 y ahora. Nunca dura mucho tiempo. Bien, espérame un minuto. Vamos a hablar con José Luis Espert en un ratito. Ahí está José Luis Espert. Vamos a hablar, por supuesto, en su rol de economista. ¿En dónde estamos parados desde el punto de vista de la fragilidad en este momento? ¿Qué puede pasar mañana? ¿Espert tiene un proyecto, sí o no, de juicio político? ¿Lo tiene? Haga con la cabeza sí o no y lo tiene. En un rato vamos a hablar. Mañana a primera hora lo presentamos. Fíjense ustedes, vamos a hablar, esto es fuerte, ¿eh? Hablamos con Patricia Bullrich de esto. Ahora voy a volver a Espert. Sucho, vos sabés de lo financiero. ¿Hay algo que nos prediga cómo abre el dólar informal mañana? No. Cuanto más restricciones pones, más lo vas a arruinar, pero jugando con algo. Y yo estoy seguro que te va a pasar, acordate. Lo voy a hacer a modo de chiste, pero realmente es algo que sucede, que se llama en finanzas el overshooting, que es el siguiente.
todos mis clientes. Claudio, ¿cómo me fue este mes? Horrible, nos mataron. Justo tuve cripto, tuvimos acciones tecnológicas. Estás 40% abajo. Me estás jodiendo. Sí, te estoy jodiendo. Perdimos el 5% nada más. Ah, menos mal. Y se va contento que perdió el 5%. El tema es el escenario. Mañana el dólar vale 311. Fíjate lo que dijiste vos, ¿eh? Dijiste vos. Che, sin embargo, el viernes se quedó quieto. O bajó de 3.50, Sí. bajó a 3.38, que es más... En 1 hora, 2 horas Bueno, parecía pero que... 3.38 incluso había sido más que el jueves, que había cerrado 3.37. Pero ahora 3.38 te parece controlado. Mañana vale 300. ¿Qué va a ser tu editorial? ¿Lograron bajarlo? Domesticaron el potro, nada, no sé qué Bueno, va a ser. mi domingo pero... anterior, cuando yo vine acá, estaba en 2.60 y pico. Ay, no digas eso. O sea, Son 100... o sea, no bien. tengo que venir los domingos, pero el punto es probable que vos en algún momento, por esta batería, porque no dejes comprar, pero porque suponete que le paguen un dólar diferencial y haya más liquidación. Pero es un número finito, es como cuando vino a plata del fondo. Te dura X tiempo. Cuando vos estás haciendo las cosas mal y te tiran un salvavidas, es un salvavidas por 10 minutos, 20 minutos, 1 hora. El punto es, no pierdas el centro de la inflación fenomenal, de la pérdida del poder adquisitivo de la gente. No perdamos eso de vista, porque después va a ser, no, bueno, el dólar vale 300, vale 280, vale 2... Pero no está todo atado Bien. finalmente. Depende, vos no tenés, ponelo en primera persona. ¿Qué mecanismo de defensa tenés vos contra la inflación? Nada, muy poco. Pero nada. Sucho, un país tan inestable como Perú logra mantener una estabilidad del Porque el dólar Banco que es el Central segundo en Latinoamérica. hace 15 años lo dirige el mismo presidente del Banco Central. Tiene acuerdos internacionales soberanos a cualquier político que pasó. Tiene acuerdos comerciales con casi todos los países del mundo, bilaterales, sin que es soberano, ¿eh? Ningún político, mirá que cambiaron, ¿eh? Tuvieron 3 presos, el otro se suicidó, el de ahora difícil entender lo que dice. Ningún político estuvo por encima de los acuerdos internacionales. Ojo, para mirar eso. Porque Argentina tiene salida. Nos estamos ahogando a veces en un paso. Ojo con ese ejemplo. Banco Central que no puedas cambiarlo por político, que sea completamente independiente, pero por ley. Y eso, acuerdos internacionales que que un político de turno no pueda modificar los acuerdos de largo plazo. Colombia lo mismo. Fíjate cómo lograron estabilizar independientemente de que después discutan si es más de izquierda o más de derecha. Sucho, gracias como todos los domingos. Muy bien, voy a ver a José Luis Espert. Vamos a charlar primero de esto último. Vamos, como en el dominó, a colocar la pieza que haga juego. Hola, Espert, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Me tuerzo un poco? Ahí estamos. ¿Cómo diagnosticarías la situación económica? Ahora, al puro economista le pregunto. ¿Qué puede pasar mañana? ¿En dónde estamos? Estamos en el mismo lugar en el cual ya estuvimos 7 veces antes en los últimos 60 años. En 60 años Argentina ha tenido hasta ahora 7 planes económicos y los 7 planes económicos terminaron en crisis, todos. Terminó en crisis el programa de principios de los 60 de Frondizi y los militares, en crisis el plan de inflación cero de Helvar, en crisis el plan austral, en crisis el plan de Martínez Dios, en crisis la convertibilidad, en crisis el plan de Cristina, en crisis Macri y ahora estamos por el 8º ya. O sea, esta situación es una situación en la cual los argentinos nos hemos acostumbrado. Somos como una rana que nos van hirviendo de a poco, de a poco. El hecho que nos estemos hirviendo nosotros mismos es... Argentina hace 60 años no tenía pobres, hoy tenés la mitad de la población pobre, no tenías villas, hoy tenés 4 millones de personas viviendo en villas, no tenías trabajo en negro mayormente, hoy la mitad de los trabajadores están en negro, los chicos se nos van del país, los empresarios también se mudan, o sea, nos estamos sirviendo a nosotros mismos. Es un lugar muy conocido por nosotros ya. Y medio como con un síndrome de Estocolmo, hemos desarrollado una empatía con nosotros mismos que nos secuestramos de populismo. Dijiste 6 o 7 planes. 7, este es el 8º. Todos fracasados, Sí. vos decís. ¿Qué tienen en común? 3 cosas. La principal es nuestro amor enfermo por la sustitución de importaciones, que es el peor pescado podrido que Argentina se ha podido comprar en el último siglo, te diría. Por culpa de la sustitución de importaciones, Argentina ha arruinado a su turismo, a su comercio, al agro, a la minería, al hidrógeno verde, a las economías regionales.
te diría, es un pescado podrido como nunca yo creí en mi vida que nos podíamos comprar, vivir con lo nuestro. Porque detrás de eso vienen las otras dos cosas. Un estado elefantiásico que es impagable con impuestos e infinanciable con deuda o emisión. Y la tercera pata, pero que es funcional a la primera también, leyes laborales de la época de las cavernas. Yo no puedo creer que Argentina no cambie sus leyes laborales cuando hay 8 millones de trabajadores totalmente precarizados. Estas tres cosas son las que unen a los 8 planes, y acá lo incluye Alberto también, que han fracasado. El plan de Alberto ya fracasó. Ya está. Pero la convertibilidad no tenía sustitución de importaciones. Cavallo propició una apertura, no creo que total, pero la propició. Digamos, los Kirchner no. Fueron proteccionistas. Argentina fue siempre históricamente una economía muy cerrada, salvo a fines del siglo XIX, principio del XX. Vos me dirías, de los últimos 60 años, la vez que estuvo menos cerrada fue con Menem, porque entramos al Mercosur. Y porque se había caído el muro y estuvimos obligados a meternos en la OMC. Pero la economía argentina siempre fue muy cerrada. El kirchnerismo ya fue una versión escatológica de cerrada, al punto que la ignorante Cristina Kirchner dijo en su momento que si por ella fuera no importaría un clavo. Esto esconde algo muy grave para el país, porque que vos te concentres toda la energía productiva en sustituir importaciones quiere decir que estás destruyendo al sector que tiene ventaja comparativa y que tiene mucha capacidad para generar empleo, como son todos los que te nombré: minería, electricidad, gas, agua, hidrocarburos, el agro, las economías regionales. Muy bien. O sea, el vivir con lo nuestro es nuestro principal veneno, mucho más grande que el tamaño del Estado y que las leyes laborales, porque vos te das el lujo de este Estado gigantesco, te das el lujo de estas leyes laborales de la época de las cavernas, porque cazás en el gallinero. Supongo que el excesivo proteccionismo, y lo estamos viendo, asfixia la economía, la restringe, la hace un país más chiquito y más pobre. Claro. También tenés, yo creo que esta conversación la tuvimos ya acá mismo, pero como el público dice Mirta, se renueva, vamos a decir lo mismo. Hay gente que la pasó mal con Martínez de Oz y con las aperturas, gente que tenía fábrica de algo y fundió. Sí. ¿Qué hay para decirles a ellos? Estuvo Roberto Piazza acá, que habló muy mal de esa época donde se abrió, y a mí me insultaba a Roberto Piazza. ¿Qué hay para decirles a ellos? Lo que hay para decirles a ellos que es mentira que en esa etapa la economía se haya abierto mucho al mundo, porque la manera de medir la apertura o no es cuánto son tus aranceles a la importación o tus restricciones para importar. En esa época hubo aranceles muy altos de todas maneras, muchas restricciones para importar, pero lo que pasó es que el dólar fue recontra regalado, por eso se fundió medio país con Martínez de Oz y con Menem. Vos abaratás al dólar y es como si abrieras la economía un montón a la competencia importada. Pero el dólar se abarató porque hubo déficit fiscal financiado con deuda, por eso se abarata el dólar. Pero no es porque la Argentina estuvo muy abierta. Sí fueron muy hábiles los partidarios de vivir con lo nuestro y de la sustitución de importaciones de conectar la apertura económica con el atraso cambiario. Pero eso no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. José Luis, hablando de economía... El abrirte al mundo te conecta al mundo, te permite entender cómo funciona el mundo, importás habilidades, importás capital. La apertura es lo único que ha hecho crecer sostenidamente a los países. Si no, lo normal en el mundo que prospera no sería estar abierto al mundo, como está todo el mundo que prospera, sino cerrado como nosotros, ¿no? Y no es así. No se sabe si va a haber un anuncio de un paquete de medidas fuertes, estructurales. Suponete que no ocurren, o que hay algunas que a lo mejor son medidas aisladas. ¿Qué pasa con la economía de Argentina en los próximos tiempos? No, con medidas aisladas Argentina va a profundizar su crisis y Bataki será una ministra más que se va a devorar la crisis. Acá tenés que hacer o correcciones profundas, pero si no te da la cabeza o el cuero para hacerlas, tenés que hacer un par de cositas medio de cosmética, pero que son fuertes para cualquier gobierno. ¿Cuáles son? O sea, lo ideal sería que el presidente tuviera alguna cuota de estadista y empezara a hacer algunas de estas cosas que yo dije que hacen los países donde la gente prospera, que es comercio con el mundo, empezar a achicar el Estado para eliminar el déficit, bajar impuestos algún día y otras leyes laborales. Pero si a vos, por lo que sea, no estás dispuesto a hacer esto, yo diría hay dos cositas instrumentales de cosmética que tenés que hacer. Una es o desdoblar el mercado de cambios o unificarlos y dejar que el dólar flote libremente, y para que ninguno de los dos te estalle, poner un ancla que podría ser el gasto público.
Es decir, congelo el gasto público nominal a nivel nacional, provincial y municipal de todos los niveles de gobierno, diputados, senadores, asalariados, jubilados, planes, se congela. Es dureza, pero... Un pie de página. ¿Le crees ahora a este anuncio de que no van a tomar ningún empleo público, no más empleados públicos hasta finales de 2023? No. Que a propósito, Diego Cabot hace una nota interesante hoy y cuenta que en realidad está lleno de trampas y de túneles por los cuales sigue subiendo gente. No les creo. No, porque en los últimos 10 años, donde hubo promesas similares, aunque no medidas, el único empleo que creció fue el empleo estatal, el sector privado. Mira esto que trajimos para compartir con vos también sobre algunos números de empleo privado versus empleo público. Lo vamos a ver. Sí. ¿Y cuál es el crecimiento? Ahí está. En 2012 estaban inscriptos 6.663.000 asalariados formales privados contra 3.300 públicos. 10 años después, los privados tienen 14.000 menos y los estatales 655.000 más. Sí, por eso no les creo. Porque el negocio de ellos o del gobierno es que el empleo público crezca. Ahí están sus militantes, sus punteros, sus ñoquis, ¿no? Ahí está el negocio de ellos. No tengo la menor duda que no va a estar congelada la planta de personal. Más allá de que deberías hacer un ajuste fiscal importante que implique pasar de 21 ministerios a 5. Si con 5 ministerios Argentina funcionaba. Pero si esto no ocurre, pues no parece que vaya a ocurrir, ¿qué pasa en un mes? ¿Qué pasa en 2 meses? No, la crisis va a profundizar, no tengo la menor duda, porque ya tenemos mucha evidencia empírica y de datos y de hechos y de historia en esto. Te repito, acá hubo 7 planes antes de este plan de Alberto. Pero que suba de la inflación, suba de los dólares no formales. Claro. Ahora seguramente Bataki se está yendo al fondo para decirle, muchachos, no vamos a cumplir las metas ni del tercer trimestre ni del cuarto. Empezar a negociar una flexibilización del programa. Eso va a significar una inflación más alta todavía. Mirá, la inflación de julio, cuando se conozca el 11 de agosto, puede llegar a estar cerca del 10%. Eso va a devorar a algún ministro acá, no hay duda. A ver, insisto, la historia debería hacernos aprender, no negarla. Y lo que Argentina está haciendo, o este gobierno está haciendo, es negar la historia. Estas crisis, cuando se pararon transitoriamente, fue con anuncios más o menos en el orden de los que yo te digo. Mirá, tenés que olvidar, si no tenés reserva, a ver, yo no entiendo esto del gobierno. Dicen que no tienen reservas, lo dijeron, están desesperados. Ahora, la respuesta cuando vos no tenés reservas, ¿cuál debería ser si te funciona el ceso? Es dejar el mercado libre, porque si no tenés reserva para fijar el valor del dólar, por definición es libre el mercado, ¿me entendés? No, vos te metés más con el cepo, pensás en crear dólares raros para el exportador, ¿me entendés? No es así. Ahí hay una declaración de Juliana Di Tulio que dice, están forzando, del comunicado del Frente de Todos, que están forzando con la corrida una devaluación, que eso va a empobrecer al pueblo argentino. A ver, la corrida son argentinos de bien, no garcas, que quieren que este gobierno se caiga o tenga problemas, que están asustados, que tienen miedo por el desastre que es el gobierno del Frente de Todos, y ese desastre hace que la gente se cubra ¿con qué? Con el dólar, porque sabe que en periodos de temor, de crisis, el dólar es la mejor cobertura. Después, cuando a veces la cosa se calma, el dólar deja de ser una buena inversión, pasa a ser una mala inversión, pero en estos periodos ya hay aprendizaje de parte de mucha gente que no es sofisticada. Compra dólares porque tiene miedo. Así que el gobierno se haga cargo de los problemas que está generando, porque los primeros que sufren los errores del gobierno es la gente de laburo, el comerciante, el industrial, el productor. No es el gobierno que habla que las corridas pueden llegar a causar un problema para el gobierno, es la gente que sufre la corrida. Y esta idea de que el campo tiene 20.000 millones y de que hay que poner policías en las cuevas. Bueno, yo diría Di Tulio, que fue la que dijo esto, ¿no? O sea, que usen la policía para darle seguridad a la gente que está muerta de miedo a merced de los delincuentes, en lugar de usar a la policía para que el dólar no suba. Es una cosa ridícula. Y sobre el presidente, hablando de los 20.000 millones de dólares, este es uno de los motivos por el cual yo y otros diputados le vamos a iniciar juicio al presidente, juicio político. Vamos a proponer que la Cámara de Diputados acuse frente al Senado al presidente y le iniciemos juicio político. ¿Cuáles son las razones por las cuales... El mal desempeño en los deberes de funcionario público. Esto arranca con la cuarentena cavernícola
que destrozó la vida de adolescentes, destrozó comercios, destrozó empresas, mientras el presidente no solo hacía fiestitas en Olivos, sino que además privilegiaba la relación geopolítica con Rusia y China en lugar de tirarse encima sobre la Pfizer americana para vacunar a la gente. Acá ha muerto gente por culpa de la negligencia y del mal desempeño de funcionario público privilegiando una relación geopolítica. Sobre los 20.000 millones de dólares también este es un mal desempeño de funcionario público, por eso iniciamos juicio político. A ver, los dólares de la soja, o la soja si vos querés, la soja es soja. La soja representa dólares porque es un commodity que se transa a nivel internacional, pero el productor agropecuario produce soja y al productor le venden pesos. Son dólares en el mercado internacional que se transforman en pesos acá, pero el productor siembra soja, cosecha soja y vende la soja contra pesos. El producto del productor es la soja. El productor tiene todo el derecho en quedarse a dormir entre las soja si quiere. Es como si yo te obligara a vos a trabajar más horas de las que tenés ganas de trabajar en tu programa. Que venga Alberto Fernández y te diga, che, yo quiero recaudar más impuestos, Diego, de tu programa. Quiero que trabajes más tiempo. No, Alberto, vos trabajás lo que vos querés, lo que has acordado con TN, con quien sea. Hay una el cosa... productor de soja es dueño de la soja. Acá hay una locura colectiva sí, que dice que los dólares son del Banco Central o que los dólares son de la sociedad. No. Esto lo señaló el otro día Pablo de León y vamos a darle su crédito porque es real. Que es que hay un sector del gobierno que dice no vamos a quedar... De la sociedad también. Sí, y hay una parte de la sociedad que cree que esos dólares son por y para el Estado. No. Y que es un juicio moral negativo hacia los productores. Hay que hacer un juicio moral negativo contra aquellos... A ver, si hay algo que ha hecho Argentina históricamente... Esto es una renta extraordinaria, José Luis. Entonces tienen que liquidar. Esta es una lógica. No, ahí lo que hay que dar vuelta a esa lógica, porque si vos me decís si esta lógica hubiera hecho que Argentina sea Suiza, ponele. Fue una lógica mala, pero que te llevó a un buen lugar. Medio raro, ¿no? Pero por culpa de esta lógica, Argentina es un país que tiende a ser una villa miseria. En realidad lo que hay que decir, ¿dónde están los dólares de la sustitución de importaciones? Acá la mesa ha estado servida permanentemente para las empresas que se dedican a competir con el mundo, sustituyendo importaciones. ¿Dónde están los dólares, empresarios textiles, le diría yo, de la sustitución de importaciones? ¿Dónde están los dólares a los productores de autos de la sustitución de importaciones? Tenemos los autos más caros del planeta. ¿Dónde están los dólares de la sustitución de autos, de importaciones de autos? Te dirán textiles, te dirán automotrices. Sí. Sacame los impuestos, mirá de un auto la cantidad que llevan los impuestos. Si vos me corres esa carga impositiva, yo me pongo competitivo con otros autos, otra ropa de afuera. ¿Sabés qué te digo yo? Yo no lo opino, ¿eh? La protección. Los escuché. Sí, lo he escuchado y obviamente estoy acostumbrado a debatir esto. Yo lo que le diría es, acá la protección arranca en la aduana, free on board, como le llaman, en el puerto. En el puerto, un auto de similares características a lo que se fabrican acá tiene 35% de arancel de importación, lo mismo que para muchas prendas de vestir. Así que la protección arranca ahí. Ahí arranca la protección. Se puede vender 35% más caro, 34% en realidad. Vos vendiendo 34% más caro que a nivel internacional, ya evitás que importes. Pues el arancel de importación es crítico acá para cuánto podés vender vos. Y ya genera una renta espuria, que es la renta producida por el proteccionismo. Déjame volver a la conversación del juicio político. Sí. Hace un rato estuvo Patricia Bullrich, creo que todavía no había llegado. Ajá. Juntos por el Cambio no va a acompañar juicios políticos. ¿Cómo te viene esto? ¿Te modifica en algo tu plan de presentar el juicio político? Varias cosas. Aunque no me la cruce Patricia, sí sé lo que dijo. Si me hubiera cruzado, se lo hubiera dicho en la cara. Voy a decir varias cosas sobre eso. Primero, muy agradecido a quienes me acompañan en este proyecto de juicio político. ¿Quiénes son? Grande, mi compañera de banca, Carolina Piper, espectacular. Me acompaña también de Juntos Ricardo Bujaile, mucho huevo Ricardo Bujaile acompañarme, Pablo Modeo y Francisco Sánchez. Hasta ahora son los tres que me acompañan, además de Carolina, mi compañera de banca. Y un par de reflexiones sobre lo que dice Bullrich. Cobardes, Juntos por el Cambio, no acompañan un juicio político. ¿Qué, le tiene miedo a Cristina? Ya le tuvieron miedo a Cristina, por eso la mantuvieron viva sin meterla en cana durante el gobierno de Macri, para agrandar la grieta. Cuando todo el mundo sabe que Cristina es chorra y va
con pistola en mano contra la justicia. ¿Cómo no le vamos a iniciar juicio político a Cristina antes y a Alberto Fernández ahora? Si Alberto Fernández es un inútil que está llevando a la sociedad a la ruina. Creo recordar... Por solo especulación política no vamos contra Alberto Fernández por temor a Cristina. Y si llega a gobernar Cristina, ¿qué? ¿Cuál es el problema que gobierne Cristina? Si después de todo, la que eligió a Alberto Fernández como presidente es Cristina, que se haga cargo de Alberto Fernández inútil, Cristina Kirchner presidiendo el país, y hay que expropiar el juicio político. Déjame decirte otra cosa. Juntos por el Cambio todavía tiene vivo, o sea, con estado parlamentario, un juicio político que importantes diputados de Juntos por el Cambio iniciaron en el año 2021. Te lo nombro. Ritondo, Negri, Wolf y Fernando Iglesias. Debe haber otro más ahí. Además, Patricia ¿A quién Bullrich, era ese juicio? ¿eh? ¿A quién era ese juicio? A Alberto Fernández. O sea, Juntos por el Cambio ya le inició un juicio político a Alberto Fernández. ¿Qué? ¿Cambiaron de idea ahora porque le tienen miedo a Cristina? Déjame decirte otra cosa también. Porque Patricia Bullrich dijo, anda llamando a diputados de Juntos por el Cambio para iniciar el juicio político. Ah, entonces escuchaste. Patricia, sí, lo escuché porque me pasaron el audio. Ah. Yo le diría a Patricia Bullrich que no fue diputada ella. Ella sabe perfectamente que cuando uno es diputado, pide a otros diputados con los cuales puede llegar a tener alguna coincidencia que lo acompañen. A mí me han pedido muchos diputados Juntos por el Cambio que los acompañen en proyectos, algunos lo acompañé, otros no. Así que no me venga, Patricia, a hablar como que yo ando pidiendo favores. No, es natural que los diputados con los cuales uno tiene alguna coincidencia le pide apoyo. El argumento Así creo que no todo es... lo que ha dicho Patricia Bullrich está mal. El argumento no era porque si le saliera el juicio político a Alberto lo condenaran, sube Cristina. Creo que el argumento era, si agregamos un juicio político va a cambiar el foco hacia ahí y el foco está puesto en la incapacidad del gobierno de afrontar esta crisis. Se tienen que arreglar. O sea Yo te estoy interpretando, recordando a Patricia Bullrich. De tu interpretación surge que Patricia Bullrich quiere que el país incinere de la mano de un inútil con Alberto Fernández, que quede claro que el problema es el Frente de Todos, pero no se da cuenta o no quiere tener en cuenta que la gente la va a sufrir al inútil de Alberto Fernández. Pero el juicio político sería para eliminar un sufrimiento mayor corriendo a Alberto Fernández. No, pero acá hay que ir paso a paso. Alberto Fernández ha claramente mal desempeñado su función de presidente, por lo tanto merece juicio político. Porque incluso el mal desempeño ha llegado al punto que acá ha muerto gente por culpa de Alberto Fernández. Ha sido un criminal, te repito, un criminal. Porque ha preferido la relación geopolítica con Rusia y China a tirarse de cabeza encima de la Pfizer que nos la regalaban para vacunar a argentinos y que no se murieran. Solamente por eso ya Alberto Fernández no podría ser más presidente. Bien. Solamente por eso. O sea, sí o sí lo van a presentar. Por supuesto, mañana lo vamos a presentar. Expert, muchísimas gracias Un placer. por haber venido hoy. Muy buenas noches. Bien, vuelvo. ¿Estoy bien con el sonido? Creo que sí. Bien. Una agenda que ustedes conocen muy bien tiene que ver con la justicia. Cristina Fernández de Kirchner fue muy fuerte hace algunos días, con videos incluso acusando a la Corte Suprema, al Poder Judicial. Después dio algunos detalles. Lucía Salinas. Sí, Cristina profundizó la semana pasada su enfrentamiento con el Poder Judicial, con la Corte Suprema de Justicia. Publicó en sus redes sociales 2 videos donde expuso algo que ella ya planteó en otras oportunidades, que tiene que ver con que no le gusta cómo funciona la justicia. No toda la justicia, sino la justicia que la tiene puntualmente a ella en el centro de la investigación, que es Comodoro Pi, que es el foro que investiga la corrupción, que investiga a los políticos o a quienes han dejado de ejercer el poder, y también la Corte Suprema de Justicia, que tiene en sus manos los destinos finales de la situación judicial de la vicepresidenta. Una vicepresidenta que llega a ocupar ese cargo con 8 procesamientos por corrupción, con 8 causas elevadas a juicio oral. Logró que algunos juicios no se realicen, pero, repito, la palabra final la va a tener esa Corte Suprema de Justicia, a la que ella acusó de estar acomodados, de estar Y que está escrita, dice, Sí. su sentencia en vialidad está escrita. Exactamente, porque Bien. ahí lo que ella habla es una suerte de connivencia entre la Corte Suprema y los jueces que tienen que juzgarla, que tienen que firmar resoluciones sobre su situación procesal. Está con nosotros el fiscal Carlos Stornelli. Bueno. ¿Cómo le va, Stornelli? Bien, muy bien. Bueno, usted fue destinatario en uno de los videos de Cristina Fernández de Kirchner. Yo no sé si lo tenemos, lo vamos a ver.
y vamos a ver en ese momento lo siguiente. Al día siguiente que la Corte de los Cuatro emitiera ese fallo, aparece en escena, cual d'Artagnan judicial, uno para todos y todos para uno, el inefable fiscal Stornelli, pidiendo el cierre de la causa penal que investiga el vaciamiento de la obra social del Poder Judicial y que involucraría a Juan Carlos Maqueda. Sí, Stornelli, el mismo que pese a estar procesado hace más de 2 años por distintos delitos, entre ellos perseguir al ex marido de su actual pareja para intentar plantarle droga, aún continúa siendo fiscal. Bien, Stornelli, ¿se sorprendió de la mención personal y de extensa a su persona? Y en tal caso, ¿qué opina de este video? No es la primera vez que lo dice. Lo que dice esta persona en ese video, que son opiniones personales, están sustentadas en cuestiones falsas que no ocurrieron en la realidad. Lo que pasa es que de tanto repetirlo, también se habla en el mismo video de un supuesto plan canje mío con Maqueda. Con el doctor Maqueda, a quien no conozco, y en una causa que claramente es una operación. A ver, déjeme aclarar para todos porque tiene cierto nivel de detalle. Si yo no, ayúdame Lucía, Sí. pero es, Cristina atribuye el manejo del Poder Judicial y de cierto desmanejo, vaciamiento del Poder Judicial o de la finanza del Poder Judicial a Maqueda. Por el manejo de la obra social hay una causa judicial al respecto. Lo que decía Cristina en otra parte del video es, el fiscal Stornelli va a canjear la suerte de ese expediente judicial que está en Comodoro Pi por un recurso que, según Cristina, había presentado el fiscal ante la Corte Suprema de Justicia, algo que el mismo día... ¿Pero cuál es creo el que canje? Para decirlo fácil. la Corte le falla a favor en su recurso y Stornelli resuelve a favor sin involucrar a Maqueda o a quienes están denunciados en ese expediente por el presunto vaciamiento o mal manejo de los fondos de la obra social. Bueno, acá es necesario decir un par de cosas. Sí. Primero, no tengo ningún recurso en la Corte. Segundo, no conozco a los ministros de la Corte, salvo al doctor Lorenzetti, que lo conocí socialmente, lo vi un par de veces. No conozco a nadie más. Yo no tengo ningún recurso en la Corte. Y en esa causa que se hace mención, se levanta una nota periodística tendenciosa en la cual se hace mención a una causa que sí se investigó y se sigue investigando, se investigó desde el año pasado, es una causa del año pasado, que se inicia con un panfleto anónimo y con una denuncia después que se agrega de una persona que cuando vino a ratificarla dijo que él no quería hacer ninguna denuncia. ¿De qué causa hablamos? De la obra social del Poder Judicial, que no quería hacer ninguna denuncia y que no tenía conocimiento de ningún hecho delictivo. Esa es la causa. Bueno, se investigó 2 menciones que podían dar lugar a una averiguación. Se averiguó que no eran empresas fantasmas, que había 2 contrataciones de empresas fantasmas y demás. Y por eso se solicitó el archivo. De todos modos, el doctor Maqueda tampoco estuvo nunca imputado, ni estuvo imputado por nadie. La única asociación que se hacía del anónimo era que el doctor Maqueda creo que nació en Córdoba y una de las empresas era cordobesa, una cosa así. Pero de todos modos, por eso digo, está sustentado todo en bases falsas. El otro que se dice respecto de una cuestión personal tiene que ver con un asunto de violencia de género que existía previamente, familiar, que felizmente se fue encaminando y se fue solucionando, pero nada de lo que... Quisiera someramente mencionar a qué se refiere, qué tema de violencia de género. No, es un tema privado, hay 2 menores, hay 2 menores de edad. Yo siempre trato de... hago una mención, pero... Es una acusación sobre usted que menciona la vicepresidenta. Exacto. Sí, por una cuestión que además no ocurrió ni en sueños siquiera. Bien, ¿y a qué atribuye usted en general estos 2 videos en este momento? Y el ataque a la Corte especialmente y a la justicia también, sobre todo a la justicia federal. Yo realmente desconozco.
la verdad no lo sé. Puedo tener solamente algunas apreciaciones que no pasan del terreno conjetural. Creo que está más dirigido hacia los miembros de la Corte. Ignoro los motivos. Pero, ¿cuánto puede haber de tu accionar como fiscal en el caso de los cuadernos de las coimas? ¿Cuánto puede haber de las causas judiciales que Cristina Kirchner tiene abierta todavía en Comodoro Pi y no resueltas como ella hubiera querido a esta altura de la presidencia de Alberto Fernández? ¿Cuánto puede haber de esas inquietudes procesales, por decirlo de alguna manera, en estas acusaciones que realiza la vicepresidenta? Bueno, qué sé yo, a veces parece que estoy en una especie de cuadro de honor, simplemente por trabajar como fiscal, digamos. Yo, tuve una de las primeras causas de corrupción en el año 2004-2005, que fue la causa Skanska. Y desde ese momento sufro todo tipo de agresiones y todo tipo de persecuciones que se han transformado incluso en operaciones judiciales, en causas judiciales armadas, en una persecución judicial, sobre lo cual no quiero hablar, porque no quiero hablar de mí y demás, pero difamaciones, denostaciones de todo tipo y por todos los medios. Doctor, ¿no? Usted tuvo un rol muy activo cuando fue la movilización de la justicia en el caso de Nisman, ¿no? Una movilización muy grande que usted y otros fiscales encabezaron. ¿Ustedes con estos fiscales siguen teniendo ese nivel de relación y estas denuncias de Cristina hace que haya preocupación en ese grupo de fiscales respecto de un sector del poder sobre la justicia? No, nosotros, especialmente los fiscales que fuimos los que organizamos esta marcha, creo que fue casi 500.000 de personas que concurrió, tenemos bastante experiencia y conocimiento de este tipo de situaciones. Seguimos en contacto, pero sabemos que estas cosas pasan y pasan normalmente cuando se investiga el poder. Lo mismo pasó cuando se inició una causa, no sé si fue la misma causa de vialidad, que también se persiguió al fiscal Marijuán. El doctor Campagnoli sufrió cuestiones similares. Digamos, cuando aparece una investigación contra el poder, normalmente aparecen los vueltos. Institucionalmente, ¿qué mecanismos hay para protegerlos a ustedes o a cualquier miembro de otro poder que está siendo atacado por el Poder Ejecutivo? Mire, la verdad, no, atacados por el Poder Ejecutivo no, atacados por personas, no por instituciones. La verdad pocos, es decir, recurrir Pero permítame la interrupción. Sí. ¿Por qué usted separa personas del Ejecutivo? Si el propio presidente también fue muy fuerte contra la justicia, dijo que había reflexionado sobre estos tweets y videos de Cristina Kirchner y que estaba de acuerdo y que la Corte no estaba a la altura, etc. Bueno, sí, está bien, sí, puede ser. Es decir, yo lo atribuyo más a cuestiones, digamos, de voluntarismo personal y a cuestiones que tienen que ver con cuestiones personales más que con cuestiones institucionales. La verdad es que los fiscales no tenemos grandes defensas, tenemos nuestras asociaciones, tenemos la Asociación de Magistrados, tenemos la Asociación de Fiscales, a las instituciones ambas a las cuales pertenezco. Hay algún recurso muy tibio que nos da la ley de Ministerio Público, pero después de eso los balazos los aguanta cada uno como puede, con su defensor, hay que contratar una defensa particular, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que el Estado, el Estado, digamos, los fiscales son institucionalmente débiles, ¿verdad? La doctora Gil Carbó, procuradora que estaba antes, defendía muy tenazmente a sus fiscales, ¿no? Pero, ¿a usted también? No. A mí no tuvo necesidad en ese momento, no hubo ninguna, no se planteó ninguna situación, pero en el caso de otros fiscales que fueron denunciados y que fueron procesados y demás, los protegió tenazmente, incluso denunció a los jueces que los habían convocado. Lo que pasa, doctor, que acá asesinaron a un fiscal, algunos dicen se suicidó, esto ya es personal, lo asesinaron a Nisman. ¿Cómo les cambia el panorama a los fiscales
esa muerte violenta? Yo siempre lo dije que para mí, primero que está probado, digamos, ya discutir sobre si fue un suicidio o no, no tiene sentido, porque está probado que fue un asesinato, ¿no? Y hablo de asesinato, técnicamente es el homicidio por encargo. Para nosotros fue un golpe muy grande, creo que para casi todos nosotros, más allá de que lo hayamos manifestado de diferentes maneras, yo fue la primera vez que sentí que por una investigación se podía morir. Y eso para mí en mi carrera fue un antes y un después. ¿Y cómo es Ayla ahora con eso? ¿Le cambió los hábitos, los cuidados? Sí, más o menos. Yo no soy de cuidarme demasiado. Sí hay que estar atento, sí hay que mirar para atrás de vez en cuando, pero creo que, fue un episodio demasiado fuerte para la vida institucional de la Argentina y creo que todavía no se ha merituado suficientemente lo que eso significó. ¿Por qué dice que no se merituó? Porque yo creo que con el tiempo se naturalizó. Yo creo que los reclamos, digamos, de justicia y de esclarecimiento no han sido lo suficientemente fuertes, y tal vez porque también se instaló una campaña de difamación sobre el muerto, sobre el fiscal, sobre el colega asesinado, una campaña muy fuerte. Aún hoy, varios años después, mucha gente sigue diciendo que fue un suicidio. Sí, y yo insisto con esto, no quiero meterme con su persona, porque siempre es incómodo hablar de uno. Sí. En general, ¿usted conoce fiscales que se hayan blindado el auto, que hayan blindado alguna habitación de su casa y hayan reforzado las cerraduras o los blindajes? Es decir, ¿que les haya la cotidianidad modificado la muerte de Nisman? Bueno, sí, la puerta de mi cuarto está blindada, por ejemplo. Yo lo dije públicamente ya en una entrevista. Algunos han reforzado sus custodias, algunos han cambiado sus costumbres. Es así, de todos modos. Creo y espero que no sea algo que suceda todos los días, que es matar a un fiscal, ¿no? Pero fue realmente un episodio que no registra en la Argentina antecedentes, ¿no? En cuanto a su gravedad, a su ferocidad, en cuanto al montaje de la escena. Doctor, la vicepresidenta dice que su condena está escrita, que ella sabe que ya está escrita, que en realidad esto está armado y solo es cuestión de tiempo, y dice, hasta me atrevo a decir que está firmada. No, yo no lo creo. No lo sé, pero no lo creo. Hay un juicio que está en desarrollo, se están escuchando los alegatos de las partes. Yo no creo que eso así, yo creo que los jueces son muy serios. Tengo la más alta estima por el fiscal Luciani. Me parece que se está llevando adelante con toda seriedad el juicio. Permítame, ahora volvemos a Stornelli. Lucía Salinas nos va a mostrar lo siguiente, que Cristina se queja de la justicia y de los jueces, pero la vida te da sorpresas. Lucía. Sí, digo, porque recién estabas hablando del Tribunal Oral Federal 2, que es el que desde mayo de 2019 está juzgando a Cristina Kirchner por la presunta corrupción en la obra pública. Acá tenés a los tres jueces, Andrés Basso, Jorge Gorini, Rodrigo Jiménez Uriburu, señalados en los últimos videos por Cristina Kirchner. ¿Por qué? Porque le resta valor jurídico a todo lo que este tribunal pueda decidir a fin de año cuando lea la sentencia. Cristina Kirchner dijo que ya ellos la condenaron y lo había dicho en diciembre de 2019 cuando declaró. ¿Qué había dicho? Que a ella la historia ya la absolvió, con lo cual no le interesa ninguna decisión jurídica porque ella ya se declara inocente, pero los que van a tener que responder preguntas, dijo la vicepresidenta, son estos tres jueces. ¿Sabés cuándo asumieron, Diego, estos jueces? A ver. Jorge Gorini y Rodrigo Jiménez Uriburu juraron en 2011 y el decreto de designación para integrar este tribunal que le está juzgando a Cristina Kirchner lleva la firma de la actual vicepresidenta y en aquel momento presidenta de la Nación, y por supuesto tuvieron el acuerdo del Senado.
En 2015, antes de dejar la presidencia, Cristina Kirchner firma el decreto de designación de Andrés Basso, que integra otro tribunal, que es el número 3, pero que después termina sorteado para conformar este tribunal que tiene en sus manos el juicio por la presunta corrupción en la obra pública. No son los únicos casos, pero es llamativo que los jueces que ella ahora critica y que acusa de que ya tienen escrita una sentencia cuando todavía no terminaron los alegatos, ahora el 1 de agosto empieza el fiscal Diego Luciani con su alegato, ya tienen escrita la sentencia, pero estos 3 jueces fueron designados durante la última presidencia de Cristina Kirchner. Lucía, déjame preguntarte, ¿hay un montón de jueces que esperan la firma para entrar en funciones y eso no se hace en el medio de reclamos generales de que hay juzgados vacantes, gente que está subrogando, que está con 2 juzgados, que las causas se acumulan? Mira, hay un 25% del Poder Judicial vacante, esto de jueces nacionales como jueces federales. Si vos vas a los fueros que más le interesan al ciudadano de a pie, como solemos decir, estamos hablando de jueces en lo civil, jueces en familia, jueces en el fuero ordinario, que se ocupan de temas más inmediatos para la ciudadanía. Hay 39 pliegos que Cristina Kirchner tiene en el Senado y que no mueve y que podrían ser jueces que ya estén ocupando un lugar en estos fueros que yo te estoy mencionando, sin hablar de todos los sillones claves que hay hoy en Comodoro Pi vacantes y que mucho le interesan al kirchnerismo, pero aún cuando tuvo la mayoría en el Consejo de la Magistratura, que es el organismo que se dedica a designar jueces, no logró ponerse de acuerdo para nombrar jueces en distintas instancias. Bien, gracias, Lucía. Doctor Stornelli, tenemos 2 versiones. ¿Que la justicia está llena de militantes kirchneristas y sesgada o que la justicia es independiente y ahí vimos jueces que fueron nombrados por Cristina y Cristina cree que ahora tienen ya su condena lista? ¿Cuál es su mirada? Las 2 cosas son ciertas. ¿Cómo es? Hay una desgracia que está ocurriendo desde hace ya varios años, que es la colocación, como de lugar y como sea, de jueces militantes, o de jueces o de magistrados militantes o de secretarios, etcétera, etcétera. Una cuestión que era desconocida por los que ya peinamos canas, digamos, el ejercicio de la militancia política en los tribunales siempre fue un pecado. Ahora se busca al militante político, se busca muchas veces al genuflexo, se busca al que va a hacer un mandado determinado y, por supuesto, actuando políticamente. Eso es verdad, no voy a dar detalles, a mí me tocó sufrirlo en carne propia, y por otro lado hay muchísimos jueces que son, creo que gracias a Dios la mayoría, que trabajan seriamente de manera independiente, más allá de que uno comparta o no los criterios que a veces se utilizan para dictar sus fallos, cosa que es lógico. Ahora vamos a hablar de la causa de los cuadernos, pero usted mencionaba a Skanska, que es una causa que usted tomó. ¿El kirchnerismo cree que usted tiene un sesgo antikirchnerista? ¿Qué piensa usted de cómo es visto por el kirchnerismo? Yo creo que alguien trata de instalar eso. De hecho, yo quizás tengo más amigos en el kirchnerismo que en otros espacios. Amigos de amistad, no por cuestiones... ¿Pero amigos de la profesión o de la vida? Políticas. No, de la profesión, de la vida, social, digamos. Tengo amigos en todas partes. No tengo ninguna militancia política, no tengo trato con el expresidente Macri, como muchos... Le voy a dar un detalle curioso. Cuando yo fui a declarar en indagatoria al juzgado de Dolores, en una causa infame, el juez me recibió y me dijo que yo fui con mi abogada y previo a la audiencia me dijo: doctor, yo le tengo que hacer una pregunta que para mí es muy importante para evaluar los riesgos procesales. Digo, bueno, sí, dígame, doctor. Me dice, ¿cuál es su relación con Mauricio Macri? Yo dije, no, yo no tengo relación con Macri. El tipo se sorprendió, el tipo pensaba que yo era un militante. O sea,
quizás todos piensan que todos funcionan de la misma manera. De hecho, socialmente, y socialmente nada más, tengo más relación, o tuve más relación con el presidente actual que con el expresidente Macri, a quien vi la última vez hace 10 años en la cancha de Boca. ¿Usted no se cruzó nunca más con Macri, ni hablaba, ni chateaba, nada? No tengo el teléfono de él, no lo vi, no me lo crucé alguna que otra vez en algún acto o alguna cosa y nada más. Bien, porque está esta cosa de... Es macrista, son todos macristas, toda una serie de jueces y fiscales que obedecerían en esta lógica al expresidente Macri. Lo que pasa es que el que piensa y razona con esa lógica, piensa que todos actúan con esa lógica. Si en la causa Cuadernos hubiese habido exfuncionario de otro color político, hubiese sido exactamente lo mismo. ¿Y cuál es la relación suya, para que quede claro, en Boca? Porque usted trabajó en el Club Boca Juniors. ¿Cuál es la relación suya con Macri y con algunos que fueron ministros de él que formaban parte de la comisión directiva? No, ninguna, porque Macri no estaba en Boca cuando estuve yo. ¿En qué parte estuvo usted? ¿En qué momento estuvo usted? Y yo estuve con Angelici en su primera gestión, pero Macri ya no estaba. Y la única vez que lo vi, que fue la última vez que lo vi, me peleé con él porque quería ingresar a la cancha con varios custodios y no lo dejé, así que tuvimos un pequeño altercado en una puerta y después no vi nunca más. Bien, hablemos de la causa de los cuadernos. ¿Querés, Lucía, sintetizar en qué está? Sí, la causa de los cuadernos está elevada a juicio oral. Ya tiene un tribunal que tiene la responsabilidad de hacer el juicio hace más de 3 años y medio aproximadamente. Muy lentamente quiere avanzar ese tribunal hacia el inicio del debate, pero en Comodoro Pi nadie arriesga una fecha ni en el corto ni en el mediano plazo, porque es un juicio de una gran envergadura por la cantidad de acusados que hay y es uno de los juicios que también Cristina Kirchner quiere que se anule antes de que inicie. Bien. Con una serie de planteos que llevó hasta la Corte Suprema. La pregunta es, ¿eso marcha o no marcha? ¿Ese juicio está detenido? No. Fuego lento, fuego rápido, para que se cocine un veredicto que absuelva o que lo que tenga que ser. ¿Pero camina eso o no? Sí, por supuesto, está caminando. Quizás la cuarentena ralentizó algunos tiempos porque imposibilitó algunas cuestiones, pero hasta donde tengo entendido, no soy yo, es otra fiscal la que está interviniendo. Yo colaboro en la medida de que se me pida y no de otra manera. Está avanzando, salió el decreto el otro día de citación a juicio. Lo que pasa es que son muchas partes, es un juicio muy grande, los planteos son muy numerosos y también muchas cuestiones que quizás se han dilatado, o podría decirse que se han dilatado, se refieren a articulaciones de las partes, ¿no? Y le hago una técnica que es... Cristina y el kirchnerismo la semana pasada planteaban la idea de que le querían proscribirlos, o sea, prohibirlos para que no haya, como Lula, no para competir en elecciones. Lo hemos hablado acá, que tiene que haber fallos definitivos de la Corte, etc. ¿Cómo es ese mecanismo en Argentina? ¿Y por qué es diferente, no sé, en Brasil? No, yo no creo que haya ningún mecanismo y tampoco creo que sería posible impedir ninguna candidatura. Lo único que yo creo que hay a veces son expresiones tratando de... Siempre es lo mismo, ¿no? No es la discusión de los hechos, sino es descalificar el trabajo de los magistrados, descalificar al fiscal, descalificar al juez, descalificar a los camaristas o a quien sea, ¿no? Es decir... yo no, primero no, la respuesta es no. Segundo, a los magistrados que yo conozco jamás ni siquiera escuché un atisbo de alguna cuestión semejante y además creo que en el caso de Argentina no se podría impedir. Mire lo que le pregunto en 30 segundos, porque así empezó el discurso de Alberto Fernández cuando asumió. Hay que terminar con el sotogobierno de los servicios de inteligencia. Hoy, fiscales o jueces, ¿pueden tener presión de los servicios de inteligencia o en dónde están parados hoy, si fuera posible una generalidad, los servicios de inteligencia apretando o no a la justicia? No, yo creo que no. Yo nunca sufrí eso, nunca lo padecí. No lo sé tampoco. No sé si hay gente que trabaja de ese modo. Quizás haya, pero bien. Obviamente no es mi caso. Bien, doctor Stornelli, gracias por la visita hoy. Gracias por invitarme. Vamos a hacer una tanda.
Argentina. Bueno, ¿hay agenda para el presidente Pablo de León mañana, lunes? No, tras su reunión con Cristina del día de ayer, mañana Alberto Fernández no tiene nada en agenda, veremos qué hace. La que sí tiene en agenda es Silvina Batakis, encuentros importantes con el Departamento del Tesoro y con Cristalina Georgieva del FMI en Washington, pero está claro que con la ministra de Economía en Washington no va a haber ningún tipo de anuncios, con lo cual habrá que ver cómo es el arranque de la semana financiera en la Argentina, ¿no? Osvaldo Bazán, ensaye una suerte de conclusión, vamos llegando de a poco al final de este domingo y este programa. Estamos en manos de nadie, en todo caso es la impresión que da, lo que Pablo acaba de confirmar recién. Digo, en medio de la crisis seguimos sin saber qué hace el presidente, nos enteramos, bueno, se reunió con la vicepresidenta el sábado, tampoco sabemos para qué, evidentemente no han tenido muchos resultados en eso. Y lo que me sigue llamando muy poderosamente la atención, y es con lo que abrimos el programa, es no creen que tengan la obligación de contarnos nada. Eso es muy impresionante, más allá de que no lo cuenten. No creen que tengan la obligación de contarnos nada. O peor eso, cuentan irrelevancia. Cree que contando que se reúnen con los intendentes de lugares cuando el país está en una crisis, ya cumplen su obligación legal de dar cuenta de sus gestiones. Y sabemos que las gestiones que importan no son las que cuentan. Bueno, muy bien, vamos a hacer entonces la última tanda. Ahí. Vamos llegando al final, como ustedes saben, un problema adentro del otro. La economía es un problema, mañana todos expectantes a los dólares financieros, al blue, que ojalá se serene porque atrás de ese dólar también pueden ir los precios. Ojalá haya algún anuncio, pero uno se escucha a sí mismo y dice, está todo el tiempo anunciando la palabra ojalá. Es casi una expresión de deseos que poco se sostiene en la realidad. De hecho, no hay previstos grandes anuncios económicos todavía. Ojalá que se serene la escena por el bien de todos. Muy bien, hemos llegado al final y ahora está Paula Bernini en otra de sus grandes historias.